Episodio 23. ¿Cuál es la misión de tu vida? Todas y todos estamos aquí por alguna razón. Ahora, el punto es darse cuenta cuál es esa razón, ¿ya? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué es lo que te levantas en la mañana? O básicamente, ¿qué es lo que hace que te levantes en la mañana? Existen una infinidad de respuestas. Por ejemplo, puede ser para ir a trabajar, para proveer para tu familia, porque te toca. Cualquiera que sea la razón, está bien, ¿ya? Pero, sin embargo, debe haber algo más, ¿ya? ¿Me explico? Es decir, ¿qué es ese algo que realmente, en lugar del despertador, hace que tú te levantes? ¿Ya? Entonces, vamos a desglosar un poquito la palabra propósito, ¿ya? Misión. En el caso del propósito, viene del verbo proponer, que querría decir poner algo por adelantado o visualizar, mirar hacia el futuro, ¿ya? Un propósito básicamente es un objetivo, lo mismo que una misión, es decir, la tarea para la cual me han encomendado o bien me han entrenado o me han preparado. Y por supuesto, en el caso de un objetivo, tiene que ser medible, tiene que ser comprobable, tiene que ser algo que yo pueda de alguna manera saber si se está cumpliendo o no, ¿ya? Es algo así como hacer un plan estratégico de la vida de cada uno, ¿ya? Ahora, hablando en teoría suena súper fácil. Ustedes van a decir, Ramiro, claro, o sea, si es que uno dice, sí, esto es lo que tienes que hacer en tu vida, suena facilito, pero ahora la cuestión es cómo hacerlo, cómo llevarlo a la práctica en la vida de cada uno, ¿ya? Entonces, como por supuesto yo no soy nadie para decirles qué es lo que tienen que hacer de su vida, simplemente estoy recogiendo algunas ideas, algunas propuestas de diferentes personas. En este caso, diferentes personas que se dedican a estudiar la psicología de las personas, como para ver qué es lo que realmente les puede motivar hacia entender todo esto, ¿ya? Entonces, hablaba, por ejemplo, de cómo me voy a plantear. Supongamos que yo fuera a poner un negocio, ¿ya? Entonces, digamos que tengo ya el capital, tengo toda la parte logística, pero no sé qué es lo que voy a poner, ¿ya? Entonces, existen algunas formas de entender, por ejemplo, qué es lo que debería hacer, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por respondernos 4 preguntas que para mí son súper importantes, ¿ya? La primera es, ¿en qué eres bueno o buena? ¿Ya? ¿Qué es ese algo que haces bien? Supongamos que ustedes son muy buenos horneando pasteles, ¿ya? O son muy buenos hablando en público, o son muy buenos cantando, qué sé yo. O sea, me refiero a algo que no es lo que mi tía o mi mamá me dice, sí, que hace todo bien bonito. No, porque, o sea, si es que yo diseño algo, por ejemplo, o sea, mi mamá siempre me va a decir que está bien bonito. Pero necesitamos acá un criterio técnico, algo más imparcial, ¿ya? Entonces, ese algo que a X persona que pasa por la calle, si yo le doy a probar un pedazo de pastel o le canto una canción, me diría, wow, realmente lo haces muy bien. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, ya esa es la primera pregunta. Ahora, ¿qué es lo que te apasiona? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo sé que algo realmente me apasiona? ¿Ya? Pues porque lo haría gratis, ¿ya? O sea, un trabajo puede ser muy apasionante, por supuesto que sí, y la forma más fácil de comprobarlo es qué tal si un día te dicen, ok, ¿sabes qué? A partir de ahora ya no tenemos presupuesto para esto, pero todavía requerimos tus servicios, ¿ya? ¿Ustedes lo seguirían haciendo? Ya, si es que la respuesta es sí, o por lo menos lo consideran, quiere decir que realmente es algo que va más allá de simplemente venir a cumplir una tarea por recibir un salario, ¿ya? Que no estoy diciendo que uno tenga que trabajar gratis, sino que simplemente existe una gran diferencia entre las personas que trabajan porque les apasiona algo y las personas que trabajan por un sueldo, ¿ya? Porque esto es algo que yo me planteaba muy personalmente.
cuando yo tenía el restaurante en Guayaquil y alguien me preguntaba o quería trabajar conmigo, yo le decía, ¿y por qué quieres trabajar aquí? ¿O qué es lo que te motivaría a trabajar acá? Varias veces llegaron algunas personas a ofrecer sus servicios. Me decía, sí, es que necesito trabajar. Y bueno, yo me ponía a pensar en que es cierto, porque, o sea, los niños no se alimentan de amor. O sea, comen pan, o sea, hay que, y el pan, por supuesto, no se paga con una sonrisa, ¿ya? Pero sin embargo, yo sabía que la persona que llegaba a trabajar por un sueldo, el rato que conseguía una mejor oportunidad, se iba a ir, ¿ya? Entonces, en ese momento, solo me topé con 2 personas que realmente me dijeron, yo quiero trabajar aquí porque realmente me apasiona la cocina, porque me encanta esto. Entonces yo sabía que esa persona realmente es a la que yo le podía empezar a confiar más cosas, o la persona a la que yo le podía explotar talentos de otra manera para que desarrolle, o sea, esas capacidades que quizás no sabía ni siquiera que tenía. ¿Me explico? Entonces, esa es la gran diferencia, o sea, la persona que trabaja por un salario, pues el rato que le llegue una mejor oportunidad, quizás lo va a pensar 2 veces y luego se va a ir, ¿ya? Entonces, esa es la segunda pregunta. Esto que le apasiona a uno tiene que ser lo que me llena el alma, básicamente, ¿ya? La tercera, ¿cómo haciendo esto que amo podría volverlo algo productivo? Es decir, supongamos que yo sé cantar, ¿ok? Ya, entonces, ¿cómo podría, o sea, para encontrar la misión de mi vida, por ejemplo, yo quisiera vivir mi vida cantando, ¿ya? Pero por supuesto, tengo que comer, tengo que pagar cuentas, todo lo que eso representa. Entonces, ¿cómo podría volverle algo productivo? Es decir, algo que represente un ingreso económico, ¿ya? Entonces, ahí hay que ver algunos detalles. Hay que ver, por ejemplo, el tema de si es que es algo realizable. O sea, realizable en el medio en el que vivo, me refiero. Si es que yo quiero ser un astronauta, está perfecto. O sea, yo siempre pienso que uno tiene que apuntarle a los sueños grandes. Como decía James Cameron, él fue el director de Titanic, de Avatar, un montón de películas así inmensas. Él decía, si tus metas son demasiado altas y fallas, no importa, porque de cualquier forma estarías fallando sobre el promedio de la gente, sobre el promedio de los deseos de la gente, de los sueños de la gente. Es decir, que de entrada yo ya me tracé unas metas bastante más altas que las del promedio, ¿ya? Y acuérdense que en la vida pues se trata de no ser parte de el grupo, sino ser parte de las personas que hacen la diferencia. Como les dije alguna vez, si ustedes tienen una línea de puntos azules y en medio de esos puntos tienen un punto verde, ¿de cuál se van a acordar? Por supuesto que del punto verde, que es el que, aún teniendo la misma forma, hace la diferencia, ¿ya? Me acuerdo de un punto verde en medio de 1.000.000 de puntos azules, ¿ya? Independientemente del color, el punto es, de alguna manera, aprender a ser diferente, ¿ok? Entonces, básicamente es eso, encontrar cómo mi pasión puede llegar a volverse algo rentable, algo que me ayude a producir un ingreso económico, ¿ya? Y la cuarta, y esta es para mí la más importante, yo creo que de aquí parte todo, es cómo esto que yo estoy haciendo podría volverse, podría ayudarme a servir a los demás, ¿ya? ¿Cómo es que lo que yo me estoy proponiendo me sirve para que los demás encuentren también una razón a su vida? Bueno, no una razón, sino cómo yo podría aportar al crecimiento de las demás personas, ¿ya? Entonces, ¿por qué esta es la clave para mí? Porque yo pienso que en la vida se trata de aprender a servir a los demás. Y aquí les voy a poner algunos ejemplos. Servir a los demás no quiere decir andar en chancletas por la vida y simplemente no tener un centavo al bolsillo y ayudar a todo el mundo, porque eso no es ser productivo. Si yo no tengo recursos, ¿cómo podría ayudar a más gente? ¿Me explico? O sea, no es un tema de decirles despójense de todo lo material
y simplemente vayan por ahí a ayudar a la gente, porque no funciona de esa manera. Si ustedes tienen que pagar un préstamo en el banco les va a cobrar sea como sea, independientemente de si ustedes resultaron ser ungidos o no. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, el aprender a servir a los demás es algo que realmente cambia la situación. Y a todos les debe haber pasado, por ejemplo, que vamos a algún lugar a comprar ropa, por decir, y la persona que nos está atendiendo dice, pero va a comprar para bajarle. Entonces es súper chistoso porque realmente es como que le ponen un palo en el cuello y le dicen, bueno, si no compra, entonces salga de acá. Resulta también en las empresas públicas, al menos antes, que existían estas personas que realmente pensaban que a uno le hacían el gran favor de la vida por atenderle. Todavía existen, por supuesto. Y ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, uno les mira y dice, wow, qué bestia, estas personas realmente son máquinas, o sea, pero no qué máquina de personas, sino que son realmente máquinas que responden a un objetivo al que en la mañana le programan y le dicen, ok, funcionamiento, iniciar, ¡pum! Y empiezan a funcionar. Y terminan al mediodía, van a comer, lo que sea, y otra vez entran en modo funcionamiento, en un modo completamente mecánico, en el que hacen procesos simplemente como que fuera una línea, es decir, me pasan la pieza, le pongo un tornillo, le paso al siguiente, me vuelven a pasar la misma pieza, pongo tornillo y circulo, ¿ya? Es decir, son personas que no tienen... Primero, es evidente que no aman lo que hacen, o sea, están ahí por un sueldo, lo que les decía antes, y eso les vuelve básicamente robots, ¿ya? Robots que no logran comprender cosas súper obvias, como alguna vez me llamó una persona de un call center y creo que habló 3 minutos seguidos antes de que diga ¿aló? Y después le dije, disculpe, ¿estoy hablando con una persona o con una computadora? Dice, no soy una persona. Le dije, ok, ya, entonces, buenos días, porque le digo, yo también soy una persona, también tengo cosas que decir. O sea, si usted me va a llamar para darme una letanía, o sea, está perdiendo el tiempo. Al menos cuando vuelva a llamarle a otra persona, le recomiendo que, o sea, escuche primero. ¿Me explico? Entonces, el aprender a servir a los demás realmente es algo que va muchísimo más allá de lo que les digo, de andar en chancletas y en una túnica. No es que esté mal, ¿ya? Pero, por ejemplo, si es que yo tengo un negocio que se dedica a fabricar equipo deportivo, por decir, ¿ya? O canchas de fútbol. ¿Qué tal si de alguna manera yo podría fabricar, o sea, por cada 5 arcos de fútbol que yo venda, podría hacer 2 chiquitos y llevarme a donar eso en alguna comunidad en la que no tienen, con un balón de fútbol cuesta $5, ¿ya? A eso es a lo que me voy, o sea, el encontrar cómo yo podría aportar a los demás. Hablando del mismo caso de la empresa, yo tengo la misma fábrica de arcos de fútbol, equipo de gimnasio, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Tengo que aprender a preocuparme de cómo está mi equipo de trabajo, porque aún así yo sea el dueño de toda la maquinaria y del local y de todo, si mis empleados, o sea, si mi equipo de trabajo, ya no va, pues no puedo hacer nada, porque una sola persona va a producir al 10% de la capacidad o menos, ¿ya? Entonces, aprender a pensar en el equipo de trabajo, es decir, por un momento detenerme y decir, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te sientes? ¿En qué es lo que la empresa podría hacer para que tú te sientas bien? O gracias por tu servicio, porque gracias a ti este negocio funciona de otra manera. Entonces, comprender eso es cuando uno realmente entendió cuál es el concepto del servicio a los demás, ¿ya? Es decir, no hago las cosas porque me toca, hago las cosas primero porque amo y segundo porque me nace hacer. Me nace hacer desde un lugar de completo desinterés. Mi único interés es que la otra persona se sienta de una mejor manera, o que eso le sirva a la otra persona para, qué sé yo, para desarrollar más sus capacidades. O sea, existen muchas cosas, muchos temas
que tienen que ver con el servicio al cliente o el servicio a las personas, o sea, el aprender a servir, ¿ya? No es algo que va simplemente al decir, es que, por ejemplo, es súper chistoso en otras empresas también que yo he ido, y dicen, sí, es que esto es, me dice, vaya a servicio al cliente, entonces voy a servicio al cliente y la atención es pésima. Y digo, disculpe, ¿esto es servicio al cliente o es la parte de, no sé, pues la inquisición de la empresa? Digo, porque si vamos por servicio, o sea, es primero comprender cuál es ese concepto, ¿ya? Y algo súper importante de comprender es que, por ejemplo, a ver, en general, todos respondemos a un plan mayor. Independientemente de lo que ustedes crean, ya les dije, existe un plan mayor, ¿ya? Que es el que básicamente regula toda la situación aquí en la Tierra, ¿ya? En mi caso yo les llamo Dios, ¿ya? Ustedes pueden llamarle como ustedes quieran. Entonces les cuento así rapidito. Cuando yo regresé de vivir de Guayaquil, simplemente mi plan era muy distinto, era trabajar en algunos de mis productos con mi propia marca. Ese fue mi plan inicial y llegué a trabajar en eso desde cero y completamente enfocado en lo que quería hacer, ¿ya? Entonces ahí me empecé a dar cuenta de algunas cosas, como por ejemplo que yo no podía simplemente vender un producto que a la gente le parezca rico y llenarme de plata el bolsillo, porque eso no, o sea, yo me ponía a pensar que existieron muchas personas que realmente dieron tiempo, dieron espacio para que yo pudiera aprender más cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue darme cuenta que de alguna manera puedo devolverle eso al mundo. Entonces, ¿qué es lo que hago? En cada uno de los productos hay una etiqueta que dice que por la venta de cada uno hacemos una donación a diferentes refugios de fauna urbana, por ejemplo, que entregando comida, cosas así. Entonces, esto no les digo para que nadie me lance flores ni nada, sino que mi plan inicial fue pero el plan de Dios en este caso, el plan mayor de él, fue llevarme a la organización que yo les conté alguna vez que busca patrocinadores para niños de situación de extrema pobreza. Todo lo que yo viví ahí, las experiencias, las casas que visité, me hicieron entender que realmente uno no está en este mundo simplemente para ser una pieza de ajedrez que alguien más le mueve hacia donde quiera, ¿ya? En este caso, hay momentos en los que uno puede tomar la decisión de decir, ok, yo me voy a mover para este lado. O simplemente, si la corriente me está llevando para acá, ok, voy a seguir a ver qué me encuentro, ¿ya? Entonces, pasé casi 3 años de mi vida viviendo las experiencias más increíbles que pueden imaginarse, compartiendo con niños que en 2 minutos parecía que nos conocíamos de toda la vida, jugando, riéndonos, también llorando por unas experiencias súper duras, pero sin embargo todo eso respondió a un plan mayor. Y luego de un tiempo yo dije, o sea, realmente por esto es que no se dieron las otras cosas, o sea, porque realmente el plan mayor de Dios en este caso para mi vida fue, ok, sí, pero primero vas a pasar por esto de acá, ¿ya? Entonces me envió como una especie de curso de capacitación, se puede decir, en el cual yo logré encontrar el sentido de mi vida. Y el sentido de mi vida es básicamente servir a los demás, o sea, entender que desde pasar un cubierto ya estoy sirviendo a otra persona. ¿Me explico? Entonces, es eso. Como les digo antes, no estoy tratando de presentarme como si yo fuera alguien completamente especial o como si yo fuera alguien que tiene las respuestas a todo, porque por supuesto no tengo las respuestas a todo y tampoco quiero, porque eso significaría que básicamente he dejado de aprender y a mí me encanta aprender. Es simplemente contarles experiencias en base a cosas que yo he vivido. Y una de esas es el propósito de este programa, ¿ya? Que es no criticar a nadie, sino simplemente ponernos a pensar un poco a todos. O sea que de alguna manera sí podemos hacer las cosas mejor, sí podemos investigar, sí podemos alcanzar un estándar distinto en cuanto a ser humanos. O sea, me refiero a que
el mundo, la sociedad, nos dice que tenemos que ser de alguna manera para no salir del grupo, para que no nos vean raro, para que no nos digan que somos locos o que nos faltan 5 tornillos. Pero quizás de eso se trata la vida. O sea, de eso quizás se trata el aprender a encontrarle el propósito a la vida, de zafar un poquitín más los tornillos para que quizás las piezas se acomoden de otra manera. O sea, la vida es como un rompecabezas básicamente. Ya, existen un montón de piezas que se van a ir acomodando de acuerdo a cómo se den las situaciones y de acuerdo a cuál es el plan mayor. No es que se desordenó, sino que simplemente cada vez que algo grande sucede, las piezas se vuelven a acomodar, ¿ya? Es como cuando uno está armando el rompecabezas y de pronto de esos que tienen 1000 piezas así. Entonces uno vacía la caja sobre una superficie, sobre una mesa, y hay 1.000.000 de figuritas que son parte de un todo, ¿ya? Entonces, la tarea complicada, usualmente uno empieza por las esquinas o por los bordes, ¿ya? Pero la tarea complicada es justamente ir al medio. Entonces, quizás esto de aquí sea aprender a ubicar las piezas del rompecabezas de la vida de cada uno, ¿ya? Y por supuesto eso es algo que, o sea, no le corresponde a nadie más que a la misma persona, ¿ya? Yo no puedo pretender ponerle el sentido a la vida de alguien, sino que tengo que dejar que esa misma persona encuentre el sentido de su vida. Así es como funciona, ¿ya? Entonces, ¿cómo les digo? Esto que yo les doy simplemente es un lineamiento, quizás un algo que les pueda ayudar. Por supuesto, no es la Biblia, no es la palabra absoluta, así que todo lo que ustedes investiguen les va a servir para avanzar, ¿ya? Y recuerden siempre que, como decía Facundo Cabral, aprender a ser jardinero, es decir, dejar el lugar por donde pasé igual o mejor de como lo encontré, preferiblemente mejor, ¿ya? Quiere decir que eso implica o eso también incluye a las personas. Si de alguna manera con una palabra, por supuesto con el ejemplo, porque no puedo predicar, no puedo decir yo soy la gran cosa y realmente como persona soy pésimo, no puedo predicar si no cumplo, ya es ilógico, es incoherente. No puedo decirle a la gente esto es lo que tiene que hacer y yo hago todo lo contrario. Ya, existen personas así, personas que hablan de la milla extra, toda la cuestión, pero en realidad no mueven un centímetro. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto, aprender a ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Si es que lo que yo hago responde a lo que todo el mundo quiere, pues bueno, tampoco me tiene que sorprender que los resultados que tengo en mi vida sean completamente opuestos a lo que yo puedo querer o alguna vez quise, ¿ya? Si le dejo a los demás que decidan por mi vida, pues es como, no sé, pues si yo estoy manejando un auto y de pronto cierro los ojos y dejo que alguien más agarre el volante, no va a obtener la misma destreza, se puede decir, porque yo estoy sentado en el volante del piloto. Entonces, incluso podría hacer que nos matemos, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente el aprender a darle un propósito a la vida. Realmente es algo bastante complejo, largo, que yo creo que nos puede dar para hablar de más episodios, pero sin embargo, como les dije antes, la idea no es solo decirles, ok, ustedes tienen un problema y ya está, sino es decirles, en base a cosas que he investigado, qué es lo que se podría hacer para lograr que este problema se... ¿cómo les digo? Para ayudar a solucionar el problema básicamente, o para encontrar diferentes alternativas de cosas que podría hacer ya prácticamente. Yo soy bastante práctico, entonces me gusta tener la idea clara, o sea, ¿qué es lo que puedo hacer? Ok, ya sé cuál es el problema, ahora ¿qué puedo hacer? Ya, o sea, ya prácticamente. Entonces, eso, espero que hayan disfrutado este episodio.
Y me encantaría escucharles o leerles a ver qué es lo que opinan sobre el propósito de su vida, si ya lo encontraron. Quienes ya lo encontraron, pues que nos cuenten cómo es que llegaron a eso, ¿ya? Hay personas que pueden pasar su vida entera buscando el propósito y aún quizás pensar que es hacer dinero, ¿ya? Hacer dinero sin tener un propósito realmente no tiene sentido, ¿ya? Entonces, eso. Así que les mando un gran abrazo y espero que se encuentren muy bien. Y bueno, ya pronto se vienen algunas sorpresas, así que ya les estaré contando con mayor detalle. Nos vemos la semana siguiente. Un abrazo a todos. Chao, ciudad.